Capítulo 20. La salvación de la familia. Número 1. Dios prometió la salvación de la familia. Ahora trataremos el tema de la unidad básica en lo que respecta a la salvación. Todo se mide por unidades y la unidad básica con respecto a la salvación es la familia. De acuerdo a la Biblia, Dios, al relacionarse y comunicarse con el hombre, le hizo muchas promesas. Conocer tales promesas nos reportará grandes beneficios y si las desconocemos, sufriremos gran pérdida. Al prometer la salvación, Dios tomó la familia como su unidad, no al individuo. Si una persona que recién ha sido salva comprende esto al inicio mismo de su vida cristiana, se ahorrará muchos problemas y obtendrá muchos beneficios. Cuando Dios salva al hombre, Él no toma al individuo como unidad, sino a toda la familia. Con respecto a la vida eterna, la Biblia toma al individuo como unidad, no a la familia. Sin embargo, con respecto a la salvación, la Biblia indica que las personas son salvas familia por familia. Así pues, la unidad de la salvación es la familia. A continuación, quisiéramos examinar algunos pasajes bíblicos que nos mostrarán claramente que la salvación es para toda la familia. Después, podremos indagar con Dios en conformidad con esos versículos y podremos relacionarnos con Dios ya no solamente por nosotros mismos, como individuos, sino también por toda nuestra familia. Esperamos que en el futuro ninguno de nuestros niños requiera de un esfuerzo extraordinario para conducirlos a la salvación y rescatarlos de este mundo. Debemos asegurarnos que aquellos a quienes engendramos en la carne también lleguen a pertenecer a nuestra familia espiritual. No podemos permitir que nuestros hijos se extravíen año tras año para luego vernos obligados a pugnar por rescatarlos. No podemos simplemente traerlos a este mundo, sino que además tenemos que conducirlos al Señor. Si todos los hermanos y hermanas concuerdan en que debemos optar por este camino, entonces tendremos entre nosotros tantos salvos como el número de los que han crecido en el seno de nuestra familia. El Señor nos ha confiado a nuestros hijos. No debemos permitir que se pierdan, sino que tenemos que asegurarnos que sean salvos. De otro modo, cuando hayan crecido tendremos que esforzarnos mucho para rescatarlos del mundo. Todos los pececillos que hayan engendrado nuestros peces mayores deben permanecer con nosotros, y no debemos permitir que la corriente los arrastre alejándolos de nosotros, para luego tener que luchar por pescarlos nuevamente. Por lo que todos nuestros hijos deben pertenecer al Señor, y así la Iglesia seguirá adelante por medio de su segunda generación. Espero que los hermanos y hermanas vean cuán importante es este asunto. Si la Iglesia podrá seguir avanzando con la siguiente generación y si aquellos que vienen después de nosotros podrán proseguir, va a depender de si nosotros podemos conducir nuestros hijos al Señor. Si el número de los que se alejen de nosotros es igual al número de los nacidos en nuestras familias, entonces careceremos de una segunda generación. Si aquellos que hemos engendrado permanecen firmes generación tras generación, y además algunos de afuera se añaden a nosotros, la Iglesia será fuerte y aumentará en número. Jamás deberíamos engendrar un hijo para luego perderlo. Es imprescindible que los que han crecido entre nosotros sean regenerados. Número 2. Algunos ejemplos de la Biblia. La Biblia revela el principio básico de que Dios salva a los hombres familia por familia. ¿Cómo podemos demostrar esto? Para ello, debemos examinar algunos pasajes bíblicos. Inciso A. En el Antiguo Testamento. Número 1. Fue una familia completa la que entró al arca. Génesis 7:1 dice: Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca. Y 1 de Pedro 3:20 dice: El arca en la cual algunos, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo por agua. El agua no era para un solo individuo, sino para toda una familia. En Génesis 6 se nos muestra a un hombre que era justo delante de Dios, Noé. La Biblia no dice que los hijos de Noé, ni tampoco sus esposas, fueran personas justas. La Biblia únicamente afirma que Noé era un varón justo delante de Dios. Sin embargo, cuando Dios preparó el medio por el cual Noé sería salvo, Él mandó que la familia completa de Noé entrara en el arca. Por tanto, toda la casa, y no un individuo, fue la que entró en el arca. Un nuevo creyente debe introducir a cada uno de los miembros de su familia en el arca. Usted podría decirle al Señor: Yo he creído en ti y tú has dicho que toda mi casa puede entrar en el arca. Ahora, Señor, por favor, trae a toda mi familia y ponla en el arca. Dios honrará su fe. Número 2. La circuncisión fue prescrita para toda la casa. Génesis 17 del 12 al 13 dice: Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo.
Dios llamó a Abraham e hizo pacto con él diciendo: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti. La señal de que existía un pacto entre Dios y Abraham era la circuncisión. Versículo 7. Todos aquellos que habían sido circuncidados pertenecían a Dios, y aquellos que no habían sido circuncidados no pertenecían a Dios. Dios también le dijo a Abraham que toda su casa debía ser circuncidada, incluyendo tanto a los nacidos en su casa como a las que pasaron a formar parte de ella por haber sido adquiridos con dinero. Por tanto, la promesa que corresponde a la circuncisión no le fue hecha únicamente a Abraham, sino a toda su casa. Así pues, en lo que a la circuncisión se refiere, la familia es la unidad básica. La promesa de Dios le fue hecha a la casa de Abraham, no solamente a Abraham. Número 3. Un cordero pascual por familia. Éxodo 12, 3 y 7 dice: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Es claro que el cordero pascual era entregado a una familia, no a un individuo. Así pues, nuevamente vemos aquí la importancia que tiene la familia para Dios. El cordero que se sacrificaba en la Pascua era para la familia y no para un individuo. No se preparaba un cordero para cada persona, sino para cada casa. Asimismo, la sangre untada sobre los postes y el dintel de la puerta cumplía la función de proteger a toda la casa, y el ángel aniquilador dejaba ilesa a toda la familia. Resulta maravilloso ver que la salvación preparada por medio del Señor Jesucristo, al igual que con el Cordero Pascual, no está destinada a individuos, sino a toda la familia en su totalidad. Si un individuo come del Cordero, esto significa que solamente él es salvo, pero si toda la casa come del Cordero, esto significa que toda la familia es salva, porque la salvación es para toda la familia. La familia entera come del Cordero y, asimismo, toda la familia se beneficia de la sangre, y todos juntos disfrutan de estas cosas. Quiere el Señor abrir los ojos de nuestro entendimiento para que lleguemos a comprender que la salvación es un asunto que involucra a toda la familia, no solamente a individuos. Número 4. El sacerdocio fue confiado a una familia. Asimismo, la promesa del sacerdocio fue hecha por Dios a toda una familia, a una sola casa. No fue algo que se otorgara a uno o dos individuos. Números 18:1 dice: Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis la iniquidad del santuario. El versículo 11 dice: esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa podrá comer de ellas. Dios encomendó todos los sacrificios y ofrendas a la casa de Aarón. Los sacrificios pasaban a ser pertenencia de la casa de Aarón, no de Aarón solamente. Esto se debe a que Dios acepta a la familia como una sola entidad. Por favor, recuerden que el sacerdocio le fue dado a la casa de Aarón y no solamente a Aarón. El sacerdocio tomó la familia como una sola unidad. Número 5. La salvación de una familia. Josué 2:19 dice: cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, a la calle, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y Josué 6:17 dice: y será la ciudad dedicada para destrucción a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Aquí vemos cómo Rahab la ramera y su casa fueron salvos. ¿Qué hizo ella? Ella recibió a los espías. Cuando ella recibió a los espías, Dios le concedió una señal. Ella debía atar un cordón de grana a una de las ventanas de su casa. Luego, todos los que estuvieran en aquella casa que exhibía el cordón de grana serían librados, mientras que el resto de los habitantes de Jericó sería aniquilado. El cordón de grana simboliza la salvación. La salvación tipificada por el cordón de grana salvó a toda la casa de Rahab, no solamente a ella. Es necesario que conozcamos en toda su extensión el espectro que abarca la salvación. El capítulo 2 de Josué nos relata la promesa hecha a Rahab, mientras que en el capítulo 6 se nos relata la ejecución de dicha promesa. Tanto la promesa en el capítulo 2 como la ejecución de la misma en el capítulo 6 nos muestran que toda la casa de Rahab fue salva. Todos aquellos que estaban en la casa que tenía el cordón de grana fueron salvos. La salvación de Dios es para toda la familia y no tan solo para individuos. Número 6. Una familia es bendecida.
En 2 de Samuel 6:11 dice: Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. En el Antiguo Testamento, la bendición de Jehová era derramada sobre toda la familia. Mientras el arca permaneció en la casa de Obed-edom, Jehová bendijo a toda su casa. En lo que se refiere a la bendición de Jehová, la familia es la unidad y no el individuo. Ya hablamos acerca de la salvación. Ahora veremos que este principio no está confinado solamente a la salvación, sino que además rige muchos otros asuntos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La casa es considerada como una unidad. Los hijos de Dios, en especial aquellos que son jefes de familia, deben darse cuenta que Dios se relaciona con los hombres en función de sus familias. Si usted no toma en cuenta este hecho, sufrirá gran pérdida. Si usted es jefe de familia, tiene que aferrarse a este hecho. Necesita decir: Señor, tú me has dicho que tú te relacionas con mi familia, y no solamente conmigo. Así pues, te ruego que salves a toda mi familia. No solamente quien es cabeza de familia debe apoyarse en este hecho, sino que también los otros miembros de la familia deben pedir al Señor con respecto a la casa de sus padres. Rahab no era la cabeza de su casa, ella tenía un padre, pero Rahab se aferró a Dios y su casa fue bendecida y salvada. Es muy bueno que usted sea la cabeza de su hogar, pues ello le permite hablar en representación de toda su familia. Pero incluso si usted no es la cabeza del hogar, usted puede hablar por fe, tal como lo hizo Rahab, y decir: Señor, haz que mi familia se vuelva a ti para recibir tu gracia y bendición. Número 7. Nos regocijamos con toda nuestra familia. Deuteronomio 12:7 dice: Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, y vosotros y vuestras familias, en todo lo que emprendiereis, en lo cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Usted y toda su casa reciben la bendición de Dios y se regocijan en ello. Deuteronomio 14:26 dice: Y darás el dinero por todo lo que se deseare tu alma, por bueyes, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que deseare tu alma, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Comprenden esto? Dios prometió a los israelitas que en aquel día ellos comerían, beberían y se alegrarían delante de Dios casa por casa. En otras palabras, la bendición es dada a toda la casa y no a individuos. Inciso B. En el Nuevo Testamento. Y con respecto al Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios salvaba a los hombres casa por casa, y lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Número 1. La casa de Zaqueo. Lucas 19:9 dice: Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Esto es maravilloso. El Nuevo Testamento proclama el mismo principio. Me temo que muchos han predicado por más de 20 años únicamente una salvación personal. Sin embargo, el Señor nos dice que la salvación ha venido a esta casa. Cuando usted predique el Evangelio, tiene que hacerlo con miras a la salvación de toda la casa. No debe procurar únicamente la salvación personal de un solo individuo. Si usted verdaderamente cree en esto y esta es su expectativa, entonces la manera en que usted labore será completamente distinta. Esto depende íntegramente de la fe y la expectativa que usted tenga. Si usted tiene la expectativa de que las personas vendrán una por una al Señor, ellas vendrán una a una. Pero si usted cree en que las personas vendrán al Señor casa por casa, entonces ellas sí vendrán familia por familia. La salvación de Dios abarca a toda la casa. No debiéramos reducir el espectro que abarca la salvación. Número 2. La casa de un noble. Juan 4:53 dice: El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. En este caso, solamente una persona fue sanada, el hijo. Sin embargo, la Biblia dice que creyó él con toda su casa. Este es un hecho al que usted puede aferrarse delante del Señor. Si bien el hijo era quien había recibido directamente la gracia de Dios, toda la casa se volvió al Señor y creyó en él. Nuestra esperanza, nuestra expectativa es que nosotros también llevemos fruto de una manera prevaleciente. Número 3. La casa de Cornelio. Hechos 10:2 dice que Cornelio era devoto y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y Hechos 11:14 dice: Él te avalará por palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Toda la casa de Cornelio fue salva. No fue solamente una persona la que se salvó. Cornelio invitó a sus parientes y amigos más íntimos a su casa para que ellos también escucharan lo que Pedro iba a decirles. Mientras Pedro estaba hablando todavía, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos aquellos que se encontraban en la casa de Cornelio, y todos ellos recibieron la salvación. Número 4. La casa de Lidia.
Hechos 16:15 dice: y cuando fue bautizada ella, lo mismo que su familia. El apóstol predicó el evangelio a la familia de Lidia y toda su casa creyó y fue bautizada. Número 5. La casa del carcelero. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Este es uno de los versículos más conocidos entre los cristianos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. La palabra de Dios no dice que si usted cree en el Señor Jesús, usted y su casa recibirán la vida eterna. Más bien dice que si usted cree en el Señor Jesús, usted y su casa serán salvos. A través de todo el Antiguo Testamento, vemos que Dios se relacionó con el hombre únicamente por familias. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, vemos que Dios se relaciona con el hombre por medio de familias. La familia es la unidad básica. No existe otra unidad menor que esta. Si alguno cree en el Señor Jesús, toda su casa será salva. Esto es verdaderamente maravilloso. Yo no podría explicarles por qué es así, pero la palabra del Señor dice que es así. El Antiguo Testamento y el Nuevo concuerdan entre sí, pues ambos reconocen la misma unidad. La iglesia en Filipos tuvo sus comienzos con un carcelero. Pablo le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. El versículo 34 del mismo capítulo dice: y haciéndolos subir a su casa, les puso la mesa y se regocijó de que toda su casa hubiera creído en Dios. Aquí podemos contemplar un cuadro maravilloso. Al comienzo, la promesa le fue hecha al carcelero, pero nadie más escuchó tales palabras: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Más tarde, el carcelero trajo su familia a Pablo. Después que Pablo les hubo hablado, ellos fueron bautizados. Entonces, el carcelero trajo a toda su casa y se regocijó él y toda su casa por haber creído en Dios. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Fíjense que no se trata de algo muy difícil de lograr. El apóstol le hizo al carcelero una promesa y toda su casa fue salva. Todos escucharon, todos fueron bautizados y todos se regocijaron. Supongamos que el apóstol le hubiese dicho al carcelero: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Si tal fuera el caso, tendríamos que dejar pasar algunos días posteriores a la salvación de esta persona, enseñarle algo con la esperanza de que comprenda y solo entonces, poco a poco, podríamos testificar a su familia y entonces al final quizás su familia podría llegar a creer y ser salva. Si esto hubiera sido el caso, ¿cuánto tiempo hubiera requerido la casa del carcelero para ser salva? El apóstol no predicó el evangelio de esta manera. Él no trató con cada individuo en forma particular. En lugar de ello, él se dirigió a toda la familia y le dijo: tú y tu casa serán salvos. Es imprescindible que comprendamos esto. La salvación de una familia no difiere en nada de la salvación de una persona ni es más difícil. Nunca debiéramos renunciar al privilegio de hacer que toda la familia sea salva. Si toda su familia le acompaña, toda su familia será salva. Espero que en unos 5 a 10 años, cuando la iglesia predique el evangelio, sean familias las que acudan al Señor. De ahora en adelante, la meta de nuestros obreros que salen a evangelizar deberá ser ganar familias completas. Si nuestra meta es ganar familias, serán familias las que ganemos. Pero si nuestra meta es simplemente ganar individuos, solamente ganaremos individuos. Dios actúa conforme a nuestra fe. Si entendemos bien la manera en que Dios se relaciona con los hombres, no sufriremos pérdidas innecesarias. Para Dios, la familia es la unidad. Si Dios gana a una persona, deberá ganar a toda su familia también, sin importar cuántas personas conformen dicha familia. Espero que ustedes exhorten a los hermanos a tomar resoluciones firmes casa por casa. Aquellos que son la cabeza del hogar tienen la prerrogativa de traer a su familia completa al Señor y son ellos quienes deben hacer que toda la familia sea salva. La salvación de la familia implica el regocijo de toda la familia. Este asunto es muy importante. Si comprendemos que Dios se relaciona con el hombre en función de sus familias, experimentaremos muchas bendiciones. Tenemos que aprender a tomar posesión de esta promesa de Dios. Número 6. La casa de Crispo. Hechos 18:8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y eran bautizados. En la Biblia podemos encontrar tanto individuos como familias que creyeron en el Señor. Nótese cuán fácil es que la gracia de Dios alcance a toda una familia. Toda la casa de Crispo creyó y fue bautizada. Número 7. La promesa del Pentecostés fue dada a vosotros y a vuestros hijos. Examinemos cuál fue la condición de Pentecostés. Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame así. La promesa del Pentecostés incluye recibir el perdón de los pecados y recibir al Espíritu Santo.
Esta promesa fue dada a vosotros y a vuestros hijos, no fue dada meramente a vosotros. Especialmente los que son jefes de familia deben apropiarse de esta promesa y decir: Señor, tu promesa es tanto para mí como para mis hijos. Ella no puede ser solo para mí sin que mis niños fuesen incluidos. Yo la quiero para mí y también para mis hijos. Número 8. Paz sea a esta casa. Lucas 10 del 5 al 6 dice: En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa, y si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre aquella, y si no, se volverá a vosotros. El Señor afirma que cuando alguno sale a predicar el Evangelio, en el momento de entrar a una casa debe decir: Paz sea a esta casa. Esto nos muestra que la paz de Dios viene a los hombres casa por casa. Tal paz no es dada a individuos, sino a familias. Si en esa casa hay alguno sobre quien dicha paz se dignara a reposar, entonces tal paz habrá venido a toda su casa. Este versículo es muy claro. Al relacionarse con el hombre, Dios lo hace de familia en familia. Damos gracias a Dios porque la paz viene al hombre casa por casa. Número 9. La familia de Estéfanas. En 1 Corintios 1:16 dice: También bauticé a la familia de Estéfanas. Aquí Pablo afirma haber bautizado a todos y cada uno de los miembros de la casa de Estéfanas, al igual que la familia del carcelero y la casa de Lidia. Toda la casa de Estéfanas creyó y fue bautizada. Número 10. La casa de Onesíforo. En 2 Timoteo 4:19 dice: Saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Y en 2 Timoteo 1:16 dice: Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. He aquí una familia que auxilió a Pablo, una familia que no se avergonzaba de sus cadenas. Nótese nuevamente que no se trataba de un solo individuo, sino de una familia entera. Todos estos numerosos casos son evidencia suficiente para concluir que, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios se relaciona con el hombre casa por casa. Esto resulta particularmente cierto con respecto al tema de la salvación, pues Dios considera la familia como una unidad mínima. Número 3. Al administrar su castigo, Dios toma a la familia como la unidad básica. Ahora debemos examinar algunos versículos que nos muestran que también al administrar su castigo, Dios toma a la familia como la unidad. Cuando el hombre se rebeló en contra de Dios, Dios fue provocado y juzgó al hombre. Al hacerlo, Él consideró la familia como la unidad. El juicio de Dios vino por medio de un hombre sobre toda la casa. De la misma manera, su bendición viene sobre toda la casa también por un solo hombre. Una vez que comprendamos esto, tomaremos una firme postura con respecto a nuestra familia y proclamaremos que nuestra casa es para el Señor. Inciso A. Faraón y su casa. Génesis 12:17 dice: Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. El pecado de Faraón trajo sobre toda su casa las plagas que Dios envió. Dios castigó a toda su casa. Si el juicio de Dios viene sobre toda la casa, debiera ser nuestra expectativa que también su bendición venga sobre toda su casa. Nosotros no somos aquellos que están bajo su condenación, sino bajo su bendición. Inciso B. La casa de Abimelec. Génesis 20:18 dice: Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec, a causa de Sara, mujer de Abraham. Dios cerró toda matriz de las mujeres de la casa de Abimelec. Toda su casa fue castigada, no solamente una o dos personas. Inciso C. La casa de David. En 2 de Samuel 12 del 10 al 11 dice: Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Después que David pecó, la reprensión y el castigo de Dios no cayeron solamente sobre David como individuo, sino que Dios le dijo: Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Esto está muy claro. Fue únicamente David quien pecó individualmente. Sin embargo, el resultado fue que toda su casa sufrió el juicio de Dios. Esto nos muestra que cuando Dios considera a la humanidad, no ve individuos, sino familias. Por tanto, los hombres deben acercarse a Dios familia por familia. Inciso D. La casa de Jeroboam. En 1 de Reyes 13:34 se nos dice: Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra.
El que se hacía ídolos era Jeroboam, pero Dios juzgó a su casa y la desarraigó de la faz de la tierra. En 1 de Reyes 14:14 se nos dice: Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Fue Jeroboam quien adoraba ídolos, pero Jehová desarraigó toda su casa. No sé por qué Dios hizo esto, únicamente puedo decir que a los ojos de Dios la familia es una unidad. Esto está muy claro. A menos que deliberadamente elijamos hacer caso omiso de este hecho, no podemos hacer nada más que reconocer tal realidad. Inciso E. La casa de Baasa. En 1 de Reyes 16:3 dice: He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, debido al pecado de un hombre, Baasa. Dios aniquiló la posteridad de Baasa junto con su casa, de la misma manera que desarraigó a toda la casa de Jeroboam. Dios se relaciona con el hombre familia por familia. Inciso F. La casa de Acab. Creo que una de las familias más conocidas del libro de 1 de Reyes es la casa de Acab. En 1 de Reyes 21:22 dice: Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. ¿Por qué Dios pronunció juicio sobre la casa de Acab? Porque Acab provocó a Dios. Acab fue un rey maligno en tiempos del Antiguo Testamento. Dios dijo que aniquilaría la casa de Acab de la misma manera que había hecho con la casa de Jeroboam y de Baasa. La casa entera sería desarraigada. Incluso con respecto al juicio que Dios ejecuta sobre los hombres, la unidad es la familia. Esto es obvio y evidente. Inciso G. Las casas de Datán y Abiram. Examinaremos un pasaje más, el cual demuestra claramente lo que queremos decir. Deuteronomio 11:6 dice: Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo lo que les pertenecía en medio de todo Israel. Cuando Datán y Abiram pecaron, Dios hizo que se abriera la tierra y tragara no solamente a Datán y Abiram, sino a sus familias también. En la Biblia, tanto en sentido positivo como negativo, y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, todos los relatos coinciden en mostrarnos claramente que Dios se relaciona con el hombre familia por familia. Hermanos, deben darle mucha importancia a la manera en que vivimos delante de Dios, porque todo cuanto hagamos individualmente afectará a toda nuestra casa. Número 4. Es necesario que la cabeza del hogar haga una declaración. Ahora quiero dirigirme particularmente a los que son la cabeza del hogar. En la Biblia, la mayoría de las personas que asumieron alguna responsabilidad fueron jefes de familia. Delante de Dios, el jefe de familia tiene la especial responsabilidad de traer a toda su casa al Señor y ponerla al servicio del Señor. Es necesario que ustedes asuman una postura definida en vuestra condición de cabeza del hogar y declaren que sus familias habrán de creer en el Señor y que ustedes no permitirán que ninguno de los suyos sea un incrédulo. Los jefes de familia pueden decir esto en representación de toda su casa. Incluso si sus hijos aún no creen, usted aún puede afirmar que su familia creerá en el Señor debido a que la familia le pertenece a usted y no a sus niños. Es usted, no sus hijos, el responsable de la familia. Así pues, usted puede declarar lo dicho en Josué 24:15 delante del Señor y delante de toda su familia. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes tienen que reconocer que su familia es una familia de creyentes. Ustedes tienen que declarar esto por fe y además tienen que establecer esto en su esposa e hijos. Simplemente manténganse en esta posición. Yo soy la cabeza de este hogar y mi familia creerá en Dios. Mi casa no va a creer en el diablo. Yo he decidido que esta familia será una familia que cree en el Señor. Si usted declara esto con fe y si usa su autoridad para tomar la delantera en hacerlo, sus hijos lo seguirán. Yo creo que la cabeza de todos los hogares deben hacer la declaración de Josué 24:15. Deben reunir a todos sus hijos y los dependientes suyos y decirles: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, mientras usted exista, su familia servirá al Señor, pues esta es su familia, y usted tiene la potestad para decidir si su familia servirá al Señor. Cuando usted resuelva esto con firmeza, todos los que se encuentran bajo su autoridad vendrán al Señor, pues no tendrán otra opción. Esto es maravilloso. Número 5. Algunos ejemplos en Inglaterra. Durante mis primeros años como creyente, leí sobre este tema en la Biblia, pero en ese entonces mi experiencia era muy limitada. Doy gracias al Señor que cuando estuve en Inglaterra,
el Señor me dio la oportunidad de conocer ciertos hermanos que también creían en la salvación de la familia. En docenas de casos que observé en las diversas localidades de Inglaterra, familias enteras eran cristianas. Esto me impresionó profundamente. Dios opera conforme a la fe del hombre. Allí, casi en todas las familias se experimentó la salvación de todos los integrantes. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Entre quienes habían creído conforme a este versículo, eran muy pocos los que aún no habían experimentado la salvación entre ellos. Todos fueron salvos familia por familia, incluyendo al padre, la madre, esposa, los hijos y todos los demás miembros de sus familias. A medida que me entrevistaba con estos hermanos, aumentaba mi asombro. En una ocasión, visité al señor George Cutting, autor del famoso folleto Safety, Certainty and Enjoyment, la seguridad, la certeza y el gozo. Sin duda, este folleto debe ser el segundo libro más vendido después de la Biblia, y aunque se trata de un pequeño tratado, es una de las publicaciones más difundidas en el mundo. Cuando conocí al señor Cutting, él tenía más de 80 años de edad, sus cabellos y su barba eran completamente blancos. Tenía que guardar cama permanentemente y su mente ya no era tan lúcida como antes. Cuando lo conocí, él me dijo: «Hermano Ni, yo no puedo vivir sin él y él no puede vivir sin mí». Él disfrutaba de una comunión muy profunda con el Señor. Doy gracias al Señor que todos los miembros de su familia, más de 80, eran salvos. Cada uno de sus hijos, yernos y nueras, nietos y nietas, sobrinos y sobrinas, así como bisnietos y bisnietas, fueran viejos o jóvenes, varones o mujeres, todos ellos habían sido salvos. George Cutting mismo creyó estas palabras: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa», y en consecuencia toda su casa era salva. Para George Cutting este asunto revestía gran seriedad. Él le daba mucha importancia a la salvación de la familia, no solamente a la salvación del individuo. Su familia estaba conformada por lo menos por unas 80 o 90 personas y todos ellos eran salvos. Gracias al Señor. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Fiel es su palabra. Número 6. Es necesario que toda nuestra familia sea conducida al Señor. Espero que los hermanos y hermanas que recién han sido salvos presten mucha atención a este asunto. Ahora que son salvos, ellos deben reunir a los miembros de su familia y declararles: «Desde ahora en adelante, ustedes, los de mi casa, pertenecen a Dios». Ya sea que en este momento ellos pertenezcan al Señor o no, y ya sea que ellos estén de acuerdo o no, es necesario que usted haga tal declaración. Por ser la cabeza de ese hogar, a usted le corresponde hacer tal declaración. Usted tiene que tomar cartas en el asunto y declarar que su casa servirá al Señor. Usted finalmente prevalecerá si ha ejercitado su fe al adoptar una postura firme al respecto. Si los que se salvan entre nosotros fueran salvos familia por familia, en lugar de uno por uno, ¿cuán diferente sería nuestra situación? Hermanos y hermanas, no sean descuidados con sus hijos. Uno de los mayores fracasos entre los protestantes consiste en no haber sabido cuidar de las siguientes generaciones. Ellos han permitido que sus generaciones posteriores elijan su propia fe. Los católicos no tienen que predicar el Evangelio. Ellos experimentan incremento numérico únicamente en virtud de los niños nacidos entre ellos, y nada más con eso superarán el incremento que logran los protestantes en el curso de toda su vida. ¿Han visto ustedes a los católicos predicando el Evangelio en las esquinas de las calles, tal como lo hace, por ejemplo, el Ejército de Salvación? No. Ellos se propagan simplemente en virtud de los nacidos en forma natural, una generación tras otra. 2 se convierten en 4 y 4 llegan a ser 8. Todo niño nacido en una familia católica se convierte automáticamente en un católico romano. Los católicos no le dan mucha importancia al aumento por la evangelización. Siempre y cuando una persona haya nacido en una familia católica, ella es arrastrada a dicha religión, ya sea que se convierta en un auténtico creyente o no. No es de sorprender que el número de católicos supere más de 3 veces a la población protestante. No debemos ser indiferentes al respecto, ni debemos permitir que nuestros hijos se descarríen. Permítanme reiterar esto. Un nuevo creyente debe declarar al inicio mismo de su vida cristiana que su familia pertenece al Señor. No solamente él mismo deberá ser del Señor, sino que además tiene que declarar que su familia pertenece al Señor. Asuman su responsabilidad cabalmente y la salvación de toda su familia se hará realidad. Ustedes tienen que declarar una y otra vez en sus hogares: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Todos los que viven en esta casa deben optar por servir al Señor. Ustedes deben conducir a sus familias al Señor. No busquen excusas al respecto. No permitan que ninguno se descarríe.
La salvación de la familia es uno de los principios más importantes que encontramos en la Biblia. Una vez que usted es salvo, toda su familia debe ser salva. En primer lugar, usted personalmente tiene que optar resueltamente por el Señor y entonces toda su familia cambiará. Espero que le den la debida importancia a este asunto. Esto es una gran bendición. Si usted hace esto, conducirá a más personas al Señor.